Hola amigos de Javiteca R, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en un video más para el canal. Mi nombre es Roberto del Ángel y vamos a continuar con el retrocurso de Aprendiendo PC. Hace ya algún tiempo hicimos la primera parte que hablaba sobre hardware, pueden darle un vistazo si gustan. Y ahorita vamos a la sección de software, veamos qué cosas todavía nos sirven en la actualidad y cómo ha cambiado este apartado con los 20 años o 21 años que tiene de antigüedad este curso. Comenzamos. Bien amigos, vamos a empezar con los conceptos bases de software. En un comentario en el video anterior nos preguntaban si aún teníamos los discos que se ven ahí en la ilustración. La realidad es de que no, ya pasaron a mejor vida, entonces no los tenemos. Había algunas utilidades y juegos que se podían utilizar, yo los llegué a jugar mucho tiempo cuando tenía esos CDs, pero bueno, es bueno recordar tiempos pasados. Ahora vamos a empezar con software, la idea detrás de la PC. Vamos a ver algunos conceptos bases. Por ejemplo, aquí nos menciona esta información. Dice: si se sienta por primera vez ante una computadora convencido de que no va a entender nada, le costará avanzar. Es primordial que pueda relajarse y aceptar con naturalidad esta nueva herramienta. Y esa es una situación por la que debemos empezar todos los que queramos comenzar a aprender cualquier actividad, pero en este caso de computación. Estar tranquilos, no preocuparnos antes de tiempo, ya que muchas veces pasa eso, de que ya nos ponemos una barrera de que no vamos a poder aprender o no la vamos a poder utilizar. Eso, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por luchar con ese sentimiento. Fíjense aquí, dice: si la PC se descompone, su hijo hace la tarea en la de un amigo. Usted en cambio entra en pánico, cree que rompió algo. Esto lo he visto mucho principalmente con los smartphones en la actualidad, que es lo que tenemos más a la mano. Dice: para el chico los virus son tan preocupantes como un neumático pinchado. Para usted son una pesadilla. Él se equivoca de tecla y no le importa nada. Usted hace algo mal y rezonga: nunca voy a aprender a usar estas malditas cosas. Fíjense, lo menciona y sí ha pasado, ¿no? Muy bien, dice: esto no es así. La computadora es mucho más sencilla de lo que usted puede imaginarse. Solo es cuestión de sentarse frente a la máquina y dar vuelta a la página para comenzar a recorrer el camino que lo llevará a dominarlo. Así que para empezar, ¿verdad? Vamos a relajarnos. Vamos a ver qué son los programas. Aquí nos menciona la información lo siguiente: ¿qué son los programas? Viene una pregunta que nos hace entender este punto. Dice: ¿cómo decirle a una PC que haga lo que usted quiere que haga? Y aquí menciona que podemos entrar a una universidad y aprender, pero pues no todos vamos a hacer eso, ¿va? Dice que existen programas para todas las tareas que se pueden realizar con una computadora. En realidad, dentro de cada rubro hay varias marcas y versiones diferentes. Los programas se agrupan en categorías y se distinguen dos tipos bien diferenciados: los sistemas operativos y las aplicaciones convencionales. El sistema operativo es lo que utilizamos para hacer funcionar todas las programas o todas las aplicaciones que instalamos, ¿verdad?, en la computadora o nuestra laptop. Y los programas son las aplicaciones como las de su celular, que nos sirven para hacer tareas específicas. Aquí vienen varios ejemplos que todavía seguimos utilizando a día de hoy. Por ejemplo, aquí nos menciona, vienen las hojas de cálculo, el Excel, lo que conocemos como Excel. O también está las versiones de Google Docs, o también las versiones de Apple, ¿verdad?, con Numbers. Aquí tenemos los procesadores de texto como Word, que es el más famoso. Programas de diseño gráfico, programas para el diseño de imágenes 3D o de planos 3D, programas CAD. Los navegadores de internet, donde ahorita el más común o el más usado son el Google Chrome. Y programas de correo electrónico que utilizamos, o más bien se utilizan en el ámbito empresarial, con algunos programas dedicados para la gestión de correo electrónico. Vamos a seguir viendo a la siguiente página. Aquí tenemos más programas para archivos. Este programa ya está descartado, ahorita ya está, los MP3 ya están pasando un poquito de moda. Ya se están usando más MP4. Enciclopedias multimedia ya no es tan necesario. Ahora internet nos da la facilidad de en cualquier momento buscar información desde Google o la Wikipedia. Estas páginas amarillas también ya no existen.
Los videojuegos son un sector muy importante en la actualidad. Aquí vemos algunos de los gráficos anteriores. Programas educativos son cursos que había antes. Antes en internet, hace 20 años, en el año 2000 no estaba, pues iba iniciando y era bien complicado porque las velocidades eran lentas. Entonces siempre era mejor utilizar programas, enciclopedias que nos daban información sobre algún tema en específico y venían en su CD o DVD. Los chats, las videoconferencias, ese pues es un punto que ha evolucionado mucho y más a raíz de la pandemia que pasamos hace unos años. Estos recuadros aquí son muy buenos porque nos dan tips que nos pueden ayudar para resolver dudas. Por ejemplo, dónde se pueden conseguir los programas. Aquí se mencionan que hay diferentes tipos. Están los comerciales, que son los que compramos o que actualmente ya no se compran. Si no pagas una suscripción cada mes con mes, sale más económico pagar la mensualidad. Pero como es algo constante, les ha funcionado mucho a los desarrolladores o a los que fabrican software, porque eso les permite luchar contra la piratería, ya que necesitas estar validando que estás pagando esa mensualidad. Por eso en muchas ocasiones es mejor que podamos comprar una versión completa, pero los fabricantes ya es una estrategia que les ha funcionado mucho. Luego mencionan los shareware, que son algunos programas que te dan una versión prueba para utilizarlo durante cierto tiempo o con algunas limitaciones, y después tienes que hacer un pago para que puedas seguir utilizando. Y está el freeware, que es un programa pues gratuito, ¿verdad? Solamente tú aceptas las condiciones para poder utilizarlo. Así que están esos tipos de software. Muchos ahora han cambiado por el pago mensual. Y también aquí menciona que es mejor que los consigamos de manera legal para evitar cualquier problema en el aspecto legal, pero principalmente también en el aspecto de nuestra seguridad. Cuando utilizamos una copia y la activamos de manera pues no de la vía legal, nos arriesgamos a que tengamos problemas de seguridad y que también nuestro equipo sufra algunos daños en el aspecto de que tal vez tenga algún virus, troyano, etcétera. Es el negocio de quienes proveen archivos piratas. Ahora bien, para no frustrarse, lo primero que debe sacarse de la cabeza es la idea de que debe aprenderlo todo. Todo en computación es una palabra demasiado grande y sí, hay muchísimas cosas que a veces uno nunca va a aprender. Ocúpese de conocer bien las herramientas que necesita para trabajar. En cuanto a lo demás, es tan vasto que sería como pretender contabilizar la arena del SAR. Entonces es difícil. Vamos paso a paso y aprendiendo a usar una cosa a la vez. Fíjense, aquí nos menciona, debemos ingresar datos y veíamos los dispositivos o el hardware de entrada, escáner, cámaras, escribir información en algún programa de editor de textos o de algún programa en específico. Dice, textos y números no son los únicos insumos que recibe la PC, también puede procesar sonidos, imágenes y otros elementos obtenidos de la realidad. Aquí venimos los dispositivos multimedia. Dice, la forma más sencilla de ingresar texto en una computadora es a través del teclado, pero la PC cuenta con otros dispositivos que permiten suministrar distintos tipos, datos de distinto tipo para su posterior procesamiento. Aquí vienen ya los programas, son los que organizan el trabajo, son los datos suministrados ordenando su procesamiento, ¿verdad? Y aquí menciona el procesamiento que se lleva a cabo y salida de información. Ahora vemos aquí, dice, el resultado del procesamiento puede presentarse ante el usuario en diferentes formas o quedar almacenado en la PC. Aquí ya vemos la imagen, está representada de manera digital. Aquí está algunos medios de almacenamiento donde se guarda la información, los disquetes también, o el audio que escuchamos en nuestras computadoras. Este pequeño diagrama nos ayuda a entender dispositivos de entrada, cómo introducimos la información al PC y los dispositivos o la información de salida. Muy bien, vamos al recuadro de esta parte. Dice, una gran ayuda para manejar información. Una de las diferencias entre una PC y otras máquinas semejantes es la clase de datos que acepta. Si bien es cierto que una calculadora de bolsillo también recibe datos y devuelve un resultado, es evidente que no se puede escribir una carta con una máquina de calcular ni acceder a internet con el cajero automático. En una PC los resultados se plasman en documentos impresos, se guardan dentro de discos, ahora se suben a la nube o aparecen como representaciones de texto, imágenes o videos. Por ejemplo, ahorita el streaming, que vemos todo de manera digital desde la nube. Pero una computadora puede usarse también para controlar la línea de productos de autos, automatizar varias cosas en el ámbito médico, por ejemplo.
La revolución informática, la utilidad de las computadoras para prácticamente todos los oficios y profesiones es visible. Ese visible entusiasmo que se siente su hijo por la compu no son casuales, no se trata de una moda. El impresionante desarrollo experimentado en el campo de la computación ha hecho realidad un viejo sueño de la humanidad. Vivimos manejando información, estamos insertos en una enmarañada trama de datos. No pasa ni 10 segundos sin que trabajemos con alguno. Bien, ahora tenemos una máquina que nos brinda un apoyo inigualable en esa colosal tarea. Y precisamente es el objetivo de la computadora, nos ayuda a gestionar y a procesar de manera más rápida y eficiente información. Entonces por eso conocer esas cosas o estos puntos bases de la computación es muy importante. Entonces aquí en el apartado de software nos menciona anteriormente, si ustedes ven que antes venía, dice normalmente viene grabado en disquetes o en CD-ROMs. Ahorita esto ya no es así, ¿verdad? Toda la información por lo general está ya de manera digital en la nube, en internet. Aspectos físicos sí todavía como DVDs, pero ya no es tan común. Es más fácil descargarla desde internet. Muy bien, vamos a continuar. Mira, aquí viene un pequeño repaso de los conceptos. Hardware está formado por los componentes físicos de la computadora. Software es la parte lógica e intangible de la PC. Se encarga de hacer funcionar el hardware y logra los resultados esperados por el usuario. Aquí vienen muchos de los diferentes programas. Y aquí viene el sistema operativo. ¿Sí? Dice, para que la máquina pueda arrancar o iniciar, encender y funcionar, requiere un sistema operativo. Sin él, la computadora carece absolutamente de utilidad. No funciona. Menciona el sistema operativo es la base del funcionamiento de la computadora en general, de la parte correspondiente y realiza tareas. Dice, el sistema operativo es la base del funcionamiento de la computadora en general y realiza tareas comparables a los servicios de gas, luz, alumbrado, barrido, limpieza de imagen, etc. Nos pone un ejemplo. La oferta de sistemas operativos disponibles para computadoras personales en la actualidad no es demasiado amplia. La mayoría de las PCs del hogar cuentan con el famoso y popular Windows, ya sea sus versiones 95 o 98. En este caso ya es Windows 11 o Windows 10 algunos, pero ya la última versión es Windows 11. De todas maneras, existen otras marcas de sistemas operativos específicamente diseñadas para tareas específicas como el trabajo en redes. En este caso están las computadoras de Mac, de Apple, con su sistema de Mac OS. También está Linux, que sigue utilizándose mucho. Y aquí viene un pequeño gráfico que nos muestra o nos ilustra la tarea del sistema operativo. Dice, ofrecer la infraestructura para el manejo de archivos en los discos, ahorita en la red. Administra la memoria y coordina las actividades de los programas. Y aquí vemos, ¿verdad? Administra el tránsito de datos e instrucciones. Muy bien, esa es la tarea del sistema operativo. Y ahí ya dependerá de cada quien qué sistema operativo les gusta más. ¿Cómo piensa la PC? Dice, a pesar de no poseer el sentido común de los seres humanos, la PC sigue una lógica que le permite tomar decisiones en función de los datos y órdenes. En la computadora, como todos sabemos, utiliza pulsos eléctricos y utiliza el código binario, el sistema binario, para interpretar qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? En este caso menciona lo siguiente. Dice, cuando usted tipea la letra A, la PC interpretará, ahí me mandaban el código de una letra, y en mis órdenes dice que si recibo una letra, un símbolo o un número, debo enviarlo a la impresora. Y así lo hace. En cambio, si usted oprime la tecla escape o la tecla F1, la máquina notará que no se trata de una letra, sino de un número, ni de un número, ni de un símbolo, y no lo enviará a imprimir. Aunque con operaciones mucho más complejas y a grandes velocidades, esta es la forma en que piensa la computadora. Y aquí menciona, los valores verdadero y falso se expresan por medio de números. Tradicionalmente el 1 se representa el verdadero y el 0 falso. Vamos a ver un poco más de eso en la siguiente página. Dice, una computadora puede digitalizar o procesar, casi cualquier tipo de dato de la realidad, siempre y cuando éste cumpla con una condición, que se pueda digitalizar. Y dice, ¿qué significa convertir la información en números y por qué hay que hacerlo? Es mucho más simple de lo que parece. Una computadora, muy a pesar de la maravillosa flexibilidad, no deja de ser un conjunto de circuitos electrónicos. Estos circuitos no son mágicos ni mucho menos, se fabrican para aprovechar una característica útil que poseen, la de adoptar dos estados posibles, con carga y sin carga eléctrica. En realidad siempre tiene una carga, pero es una carga mínima.
Dice, son como las lamparitas, están encendidas o están apagadas. ¿Sí? Y aquí viene el ejemplo. Usted usa una lámpara para iluminar su casa, pero también podría poner una sobre la puerta de su estudio y avisar a su familia que cuando esté encendida significa estoy trabajando, por favor no me molesten. Y cuando está apagada, quiere decir pueden entrar si lo desean. Y aquí menciona el ejemplo de que esta lámpara nos sirve para interpretar o dar a entender algún punto. Esto pasa con la computadora. Menciona aquí, ellas contienen millones, perdón. Lo mismo se hace con las computadoras. Ellas contienen millones de transistores capaces de adoptar dos estados, con carga eléctrica o sin carga, o con una carga significativamente más baja. En lugar de asignarle a cada uno de estos dos estados un mensaje complejo y unívoco, le asignamos dígitos. Con carga significa 1 y sin carga 0. Así que la computadora para todos los procesos utiliza el sistema numérico binario. ¿Sí? Y en la computadora o en cualquier archivo que usted guarde, cree, dice, se guardan números binarios. El disco rígido graba números binarios y por los cables de la impresora y el mouse viajan números binarios. Es todo, ¿va? Muy bien, y aquí tenemos un diagrama o un esquema que nos permite saber, ¿verdad? Dice, procesando números. Gracias a este sistema usted puede hacer cálculos con su computadora. ¿Cómo? Usando los componentes electrónicos de la máquina para representar dígitos, tal como en el ejemplo anterior. Esos dígitos forman números que pueden sumarse, restarse, multiplicarse. Puede trazar estadísticas con ellos o resolver ecuaciones y funciones trigonométricas. No es poco, pero está lejos de ser todo. Hasta aquí no ha usado más que una calculadora cara, menciona. Aquí está el procesamiento de las imágenes. ¿Qué ocurre con los textos? Ellos también pueden convertirse en números. Si se asigna un código a cada letra, a cada número y a cada símbolo, la máquina será capaz de procesar textos. Cuando usted presiona la tecla con la letra A, la computadora recibe un número binario. Para ella la A mayúscula es un código numérico, no A literalmente, pero ese código significa A. Muy bien. Y el sonido, dice, con el sonido sucede exactamente lo mismo. La computadora lo recibe a través del micrófono y lo convierte en números. Es un proceso complejo, pero básicamente se resume de esta manera. La PC divide el sonido en partes muy pequeñas, analiza la frecuencia y la amplitud de cada fragmento, las transforma en datos binarios y luego junta todas las piezas en el orden correcto. Así que todo se traduce a pulsos eléctricos. Datos y programas. El resultado de un procesamiento no depende de los datos que se ingresan en la computadora, sino del programa o la aplicación que se utiliza para procesarlos. Por ejemplo, cuando una carta es convertida en números binarios, no solo puede mostrarse en el monitor o trasladarse al papel utilizando la impresora. Si usted cuenta con el programa necesario, dicho texto hasta puede ser leído por la computadora y escuchado a través de las bocinas. Solo por nombrar un ejemplo de las variantes factibles, una vez que se han digitalizado, es posible combinar todos los datos para usarlos de diferentes maneras y para eso es necesario tener y aprender a usar el programa adecuado. Y ahí está el punto. Todo lo que usted tiene en su computadora son dígitos y se basa en pulsos eléctricos. Hasta el momento eso es lo que permite la computación tradicional hasta la fecha de hoy. Ya se están haciendo investigaciones con respecto a la computación cuántica, que es una situación muy compleja. Ahorita las computadoras de este tipo son grandes, enormes, como lo eran en su momento las computadoras en el inicio, cuando comenzaron a fabricarse, que ocupaban cuartos enormes. Ahora esas computadoras cuánticas que pueden manejar mucha cantidad de datos, de información, también ahorita son equipos muy grandes que solamente las tienen empresas como Google o que se especifican a investigar este proceso de la información. Pero ahorita vamos a estar todavía un buen rato con este tipo de computación, la computación binaria, que se basa en pulsos eléctricos ceros y unos para representar en nuestro equipo todo lo que ahí manejamos. Muy bien. Perfecto, aquí están los archivos. Dice aquí es un paquete discreto de datos. Ahí se almacena toda la información de los programas que usted utiliza. Y menciona aquí, es recomendable ponerle a un archivo un nombre que realmente haga referencia a su contenido.
Sí, luego a veces pasa que no guardamos la información, pero la guardamos por defecto como viene en el programa. Por ejemplo, en Word viene doc 1, doc 2 y luego tenemos como 300 docs y no sabemos cuál es cuál. Entonces aquí se nos menciona que es importante que al guardar o crear un archivo pongamos un nombre que nos permita identificarlo de manera más rápida. Aquí vemos la estructura de los nombres o de los archivos, perdón. Aquí viene el nombre, punto y las últimas 3 letras o 4 en la actualidad hacen referencia al tipo de archivo. Muy bien. Y aquí nos compacta de manera práctica la definición de archivo. Cada archivo es un paquete orgánico de datos que ocupa un lugar único en el disco o en el disquete. Ahorita es en la unidad SSD. De no ser así, se genera un error. Si se produce un error de esta clase, existen programas y aplicaciones capaces de corregirlo. Porque dos archivos que comparten el mismo espacio en un disco están condenados a corromperse si se sobreescriben, con la posibilidad de que se origine una pérdida de datos. Es cierto que no puede haber dos archivos con el mismo nombre dentro del mismo disco o del SSD actualmente. Puede haber más de un archivo con igual nombre siempre y cuando no estén almacenados en la misma carpeta. Eso permite a la computadora poder identificar y accesar más rápida a la información y también a que no se ocupe el mismo espacio en el SSD para que no se corrompa, lo que estábamos comentando hace un momento. Dice, si usted quiere copiar en una carpeta un documento que se llama igual que otro ubicado allí, un cuadro de diálogo le advertirá que al seguir adelante con la operación, el nuevo documento reemplazará al viejo o se hace una copia, ¿verdad? De eso. Si ustedes tal vez han visto que cuando va a guardar un archivo, le dice, ya está este archivo, quiere sobreescribirlo o quiere guardarlo y le pone un dígito para diferenciarlo. Así que ahí está ese punto. Vamos a la interfase. Todos los programas o todo lo que vemos en la computadora tiene una interfaz que nos permite interactuar entre el programa y lo que vamos a hacer. ¿Sí? Dice, el diálogo con la computadora se establece a través del teclado, el mouse y la interfase, que no es otra cosa que lo que usted ve en la pantalla después de encender el PC. Anteriormente, miren, aquí vemos tipos de entornos gráficos. El primerito o con el que empezó la computación era el sistema 2. Solamente eran líneas de código, no había gráficos, no había nada. Era bien difícil utilizarlo porque pues eran muchos comandos. Entonces esta era la forma en cómo se veía el anterior o el antiguo MS2 que después Microsoft hizo popular y sobre el que trabajaron muchas versiones de Windows. Windows 3.1 dice aquí, fue la primera interfaz gráfica que obtuvo amplia difusión en el ambiente de las PCs. Con esta interfaz los usuarios ya no necesitaban memorizar distintos comandos para llevar a cabo las tareas. Y aquí vemos esa integración con el entorno gráfico, que es lo que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Y aquí vienen las computadoras Macintosh. Fueron diseñadas desde un principio para operar con interfaces gráficas, es por eso que han sido muy utilizadas en el campo del diseño gráfico y la multimedia. Y sí, se ha quedado con esa... ya no se utilizan mucho para el procesamiento de información, específicamente en diseño de diferentes cosas, ¿no? Aquí viene la interfaz de Linux, todavía se sigue utilizando. Y menciona aquí que hay algunas versiones que logran una interfaz amigable. Este es más específico para personas que se dedican o tienen mayor conocimiento informático, pero no es nada del otro mundo. Si a alguien le gusta puede investigar. Aquí tenemos Windows 95 y 98. Dice, tanto el escritorio de Windows 95 como el de 98 son hoy en día la manera más fácil de comunicarse con la computadora. Ahorita pues Windows 11 o la última versión de Mac. Este es uno de los principales motivos por los que se convirtieron en los sistemas operativos más difundidos del mundo. Y hasta la fecha, ¿verdad? Se sigue utilizando en la mayoría de las computadoras personales. Vamos a dirigirnos ahora a... Bueno, aquí habla de programas en específicos como son Word, uno de los programas más utilizados para la escritura de textos. Vamos a ver si podemos
hacer algunos comentarios de esto, si no vamos a pasar adelante. Vamos a pasar a la instrucción de guardar e imprimir. Dice, una vez que escribe un documento puede guardarlo en un archivo y si la ocasión lo requiere imprimirlo. Esta clase de... Aquí viene el cuadro de diálogo para guardar información. No ha cambiado. Hasta la actualidad en Windows sigue siendo la misma forma, ¿verdad? Nos sale esta ventana de diálogo, nos salen las ubicaciones donde podemos guardar el archivo, donde podemos colocar el nombre del archivo y aquí nos indica en qué formato o en qué tipo de archivo lo vamos a guardar. Actualmente hay infinidad de maneras de guardar un archivo, dado a la compatibilidad que hay. Muy bien. El cuadro de impresión prácticamente es el mismo que tenemos en Windows 11 hasta la fecha. Vienen las propiedades de la impresora y las opciones que nos da para imprimir. Muy bien, vamos a pasar a seguridad informática. Los apartados anteriores de este curso hablan de Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, algunos que ya ni se utilizan. Entonces el objetivo no es enseñarles o darles cursos de ese tipo de programas porque la mayoría o muchos ya lo saben, pero sí ver algunos conceptos, nada más. Ahorita vamos a seguridad informática, que es algo importante y que mucho de lo que menciona aquí se sigue aplicando. Menciona el encabezado. Menciona seguridad informática. Si no desea perder información almacenada en la PC y necesita mantener su confidencialidad, debe tener en cuenta algunos conceptos relacionados con la seguridad informática. Entonces, fíjense, aquí tenemos estos diagramas. Factores de riesgo para un sistema informático. Destrucción, desperfecto técnico, robo de información. Ahorita con el internet pues es más robo digital de nuestra información, por eso hay que tener mucho cuidado con dónde metemos nuestros datos, a qué le damos clic, a qué abrimos, porque luego es un problema donde arriesgamos nuestros equipos o nuestro sistema operativo, nuestra computadora. Sabotaje, intrusión. Ahora ya todo con internet, pues ya todo eso se puede hacer de manera remota, ya ni siquiera tiene que estar la persona cerca con nosotros. Y virus informáticos, actualmente la mayoría de los programas o de los sistemas operativos ya incluyen un antivirus por defecto. Si lo sabemos utilizar bien, nos puede ayudar bastante. Herramientas de seguridad. Toda computadora por lo general posee información valiosa en mayor o menor medida. Resulta evidente que la posesión de información es uno de los medios de manejo de poder más importantes. Entonces aquí nos menciona, muy bien, fíjese, reconocimiento biométrico. Existe 3 formas de identificar a una persona ante una computadora o smartphones o dispositivos electrónicos. Vamos a manejarlo así: por medio de algo que sabe, la contraseña; por medio de algo que tiene, alguna tarjeta, dice aquí, por ejemplo, una tarjeta magnética; o por algo que es, por ejemplo, la huella digital, la palma de la mano o la retina. Justamente este último es el método más seguro, ya que reconoce a la persona por lo que es y no por lo que tiene. Por lo tanto, se requiere indefectiblemente la presencia del usuario en el momento de la identificación, a diferencia de lo que sucede con la clave o la tarjeta magnética, cuya seguridad puede ser violada por alguien que conozca ese dato o tenga la tarjeta. Estos métodos, que cada vez comienzan a tener un mayor grado de difusión en los grandes sistemas, aunque resultan demasiado costosos para usos menos profesionales, sí se denominan reconocimiento biométrico. Ahorita prácticamente todos manejamos este tipo de seguridad. En nuestros celulares tenemos ya lectores de huella, ya sea en botones o en pantalla. En las computadoras también tenemos, varias tienen lector de huella. En los celulares incluso está ya el reconocimiento facial, como los iPhones de Apple. Así que ya el reconocimiento biométrico es parte de nuestra seguridad actual y es la más funcional, ya que siempre tiene que estar presente la persona que utiliza el equipo para que se pueda dar acceso a la información. Muy bien, sigamos viendo copias de respaldo. Esto es bien importante. Siempre pasa que lo último que pensamos cuando tenemos nuestro equipo es en invertir en respaldar la información que tenemos. Y fíjense, dice: si su disco rígido falla o es borrado por un virus, si los archivos son eliminados por accidente, se dañan por un choque eléctrico, que aquí en México pasa cada rato, se va la electricidad, regresa. Recordemos que la computadora funciona con pulsos eléctricos, por eso es muy importante siempre tener tu regulador
tu regleta para evitar cortocircuitos. O aquí menciona, dice, alguien roba la información o por cualquier problema que pueda surgir. Siempre hay situaciones de riesgo. Entonces dice, es importante contar con una copia de respaldo o, como se le menciona en inglés, un backup. Actualmente pues esto ya que está aquí, que vemos en pantalla, ya no funciona, ¿verdad? Ya no están, ya son obsoletos. Dice, consejos, las copias de respaldo son el único recurso que lo puede salvar ante cualquier problema que tenga en su computadora. Por lo tanto, no olvide hacer copias de sus archivos de trabajo en forma periódica. Aunque puede resultar tedioso, porque sí, a nadie le gusta hacer eso, las apreciará realmente cuando tenga que utilizarlas. Algo que he estado viendo es que Windows ya está tratando de poner automáticamente o de tener disponible automáticamente respaldos del sistema operativo. Se está viendo algunas versiones de Windows 11 donde ya mediante OneDrive te hace un respaldo de tu información, como lo hace tal vez Apple con sus iPhones, que te manda una copia de respaldo a tu iCloud. Windows está haciendo algo similar, pero no es necesario, por el momento no es necesario que compremos algo como un disco externo, que puede ser buena opción, sino también en la nube. Compras un plan de alguno de tus almacenamientos en la nube que te agrade y guardas ahí tus archivos importantes. En mi caso yo utilizo Google Drive, donde tengo alguna información, y también aparte tengo mi copia en seguridad, mi copia de respaldo en un disco físico. Muy bien, así que no olviden siempre utilizar o hacer copias de respaldo de su información por cualquier problema que pueda surgir. Aquí nos menciona algunos consejos para mantener cuidar nuestra información. Dice, conductas preventivas: mantenga el equipo en buenas condiciones con la ayuda de una mantener el equipo en buenas condiciones es una ayuda fundamental para evitar las averías. Darle mantenimiento a su equipo es importante. Muy bien. Aquí menciona, dice, que la computadora esté colocada sobre una superficie firme, en las que no repercutan los golpes que se den en su base y por supuesto donde no corre el riesgo de caerse. Copias de seguridad. Dice, una buena estrategia para hacer copias de seguridad es mantener actualizados los backups de los datos que desea conservar. Elección de la palabra clave. Dice, a la hora de elegir un password para su perfil de usuario debe tener en cuenta algunas recomendaciones. Dice que no sea demasiado corto, que no esté relacionado con usted, como fechas importantes o las iniciales del nombre de sus familias, que esté formado por números y letras y que no figure en el diccionario. Entonces son recomendaciones. A veces la recomendación que ponemos es contraseña y ya cualquiera puede entrar a nuestra información. Por último, no está de más mencionar que no debe escribirse debajo del teclado ni en ningún lugar cercano a la computadora porque incurrir en este tipo de distracciones solo servirá para convertir el fundamento de la palabra clave en algo inútil. Pues sí, si la dejas ahí en tu computadora pegada, pues ya cualquiera ya la va a ver. Entonces no tiene caso ponerle contraseña a tu equipo o a tu información. Vamos a hablar de virus informáticos. Dice aquí, los virus no son más que pequeños programas que pueden dañar o eliminar la información almacenada en la PC. Dice, para comprender qué es un virus informático, se podría trazar un paralelo con los virus reales. Existen varias maneras de contagio. Se expanden por sí solos, pueden causar determinados daños y hay profesionales dedicados a combatirlos para frenar los estragos que causan. La diferencia está en que si bien un virus real provoca una enfermedad o nos daña, el informático solo altera la información alojada en una unidad o en su equipo. Esto se debe a que un virus de computadora es ni más ni menos que un programa pequeño que intenta dañar los datos que se encuentran almacenados. Y aquí vemos la ilustración de los virus. Muy bien. ¿Cómo funcionan los virus? Fíjense, dice. Cuando enfrentamos un virus informático no debemos olvidarnos que son programas para computadoras hechos por personas. Por eso es de que en Mac son menos. ¿Por qué? Porque menos personas utilizan a nivel global el sistema de Apple. Entonces tiene menos virus. Sí hay virus, pero son menores. En caso de Windows, como casi todos tenemos acceso a Windows, pues los virus son programados para ese sistema operativo.
Muy bien, entonces por eso hay más. Menciona aquí, dice, para que un virus ingrese a una PC debe estar adosado a un archivo, o sea, anexado, oculto, por lo general está oculto a un archivo alojado en el sector de arranque de un disquete. Bueno, ahorita ya no es tanto así, sino en los dispositivos que ustedes descarguen o que descarguemos de manera digital. Por eso es muy importante evitar bajar activadores, programas piratas, cosas que sabemos que de alguna manera esas personas ganan algo por proveer, ¿verdad?, ese programa. En muchos casos es nuestra información, así que tenemos que tener cuidado. Muy bien, aquí menciona que estos virus pueden estar anexos o escondidos dentro de archivos ejecutables. Menciona .bat, .com o .exe, que son los que más utilizamos, los .exe por lo general. Archivos de Office también. Hace mucho tiempo se utilizaban lo que eran cadenas en presentaciones de PowerPoint por lo general. Esos también era alguna forma en que podían propagarse estos virus mediante los correos electrónicos. Y macrovirus. Los macrovirus son virus que infectan a documentos creados por aplicaciones que utilizan macros, por ejemplo Office, y presentan un gran riesgo ya que la mayoría de los usuarios utiliza intercambios de ese tipo de archivos para trabajar. En ocasiones, no sé si han visto que les aparece una cinta en su Office que le dice este archivo tiene macros, desea habilitarlos. Si los habilita, pues es posible que haya un riesgo. Solamente es un aviso. Si es una fuente confiable, pues no hay problema, pero si es un archivo que descargamos de algún lugar que no sabemos, ahí tenemos que tener cuidado. Muy bien. ¿Cómo se contagian los virus? Por medio de un disquete, ahorita ya no, es por medio de descargar copias piratas de archivos de la nube y darle clics a enlaces que no conocemos. Es un archivo enviado por email, lo que les comentaba hace un momento, por correos electrónicos de destinatarios que no conocemos, y dice un archivo bajado de un sitio de internet o un programa. Así que esas son formas en cómo se pueden contagiar los virus. Por eso es importante que tengan bien sus antivirus, y aunque no nos guste usarlos, que por lo menos sepamos lo básico, que es cómo actualizar la base de datos de virus, cómo hacer un escaneo, todo eso. Por ahí tengo un video anterior donde hablamos de seguridad y de algunos antivirus que pueden utilizar, así que pueden verlo si gustan cuando acaben este video. ¿Quiénes hacen los virus? Los virus informáticos están desarrollados por personas con conocimientos de programación. No hace falta ser un genio ni mucho menos para programar un virus. De la misma manera en las que hay programadores que desarrollan las aplicaciones que usted usa en la PC, una persona con conocimiento de un lenguaje llamado ensamblador y de las características de funcionamiento de las PCs puede fabricar un virus. De hecho, es mucho más difícil hacer un buen programa de aplicación comercial que tenga un buen desempeño que un virus, pues este no tiene por qué funcionar perfectamente, ni ser fácil de usar, ni mucho menos cumplir con las exigencias de un producto acabado útil. Entonces, es muy fácil, ¿verdad?, de hacer. Y fíjese aquí dice, siempre tome la precaución de no abrir directamente un archivo que haya recibido por email. Es mejor copiarlo al disco rígido o a la unidad SSD y después con el antivirus limpiarlo o escanearlo para ver que esté libre. Muy bien. Aquí nos habla de Norton Antivirus 2000. Este venía en los discos. Venía una versión gratuita, pero ahorita ya hay varios. Y Windows trae un antivirus por defecto. Algo bien importante es esto, actualizar el antivirus que tengamos. A veces, tal vez se han dado cuenta que tenemos nuestro antivirus y nos marca un aviso de que está inactivo, de que no está actualizado, y nunca le hacemos caso. Entonces siempre es importante que actualicemos el antivirus para evitar problemas más adelante. Dice, es tan importante tener un buen antivirus como actualizarlo periódicamente. Antes era más... dependía más de nosotros como usuarios. Ahorita automáticamente al estar conectados a internet se actualiza, pero siempre vean de que su antivirus marque que está funcionando de manera perfecta. Si ustedes tienen el antivirus de Windows, el Microsoft Defender, en la parte inferior, ahí donde está su notificación del reloj, tiene que estar una palomita verde, que significa que todo está funcionando. Así que actualicen su antivirus. Dependiendo del antivirus, dice la información, el proceso de actualización es distinto, pero las alternativamente son básicas. Entonces
en Windows Update tengan siempre actualizado las últimas definiciones de virus, y pues ahí van a tener cuidada su información, o por lo menos algo más, ¿verdad? Que les va a dar seguridad. Bien amigos, pues con esto llegamos al final de esta sección que es software. Esperamos que alguna de esta información les sea de utilidad. Déjenos sus comentarios si les gusta. Más adelante haremos la siguiente parte. Esperemos que no pase un año como en el caso de hardware, que ahora pasó más de un año para hacer esta parte. Esperamos hacerlo más rápido. Mi nombre es Roberto del Ángel. Suscríbete al canal si te gustó la información para más videos como estos. Escríbenos, déjanos tu me gusta y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.